forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una vez más estamos de esta manera comunicados para compartir obviamente la palabra del Señor, que siempre es necesaria para nuestra vida espiritual, emocional y física también. Sabemos que en estos tiempos, diríamos, de tinieblas, de oscuridad, de invisibilidad, hay situaciones en las cuales realmente tenemos que recurrir a su presencia y más que nunca a la palabra de Dios. Grandes hombres de Dios como el rey David u otros patriarcas que están en la Escritura, tanto Abraham, Isaac como Jacob, tuvieron que recurrir a la palabra de Dios, a la presencia de Dios en momentos muy críticos de su vida. Creo que estos son momentos que nosotros como hijos de Dios y aquellos que también todavía no lo son, yo creo que deberían recurrir a la palabra de Dios. En uno de los salmos preciosos que hacen mucha referencia a la palabra de Dios es el Salmo 119. Muchas veces son textos bíblicos que nos gustan, por ejemplo, de los salmos, Salmo 23, el Salmo 91, el 27 y otros que son hermosos salmos, pero enfáticamente el 119 nos habla de la palabra de Dios. Y el salmista llega a decir justamente en el versículo 105, la palabra de Dios en el versículo 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra, y te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios, y mi vida está continuo en peligro, mas no he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y mi corazón incliné a cumplir los estatutos de continuo hasta el fin. Dice, de continuo yo he decidido seguir tus estatutos, amar tu palabra y hasta el fin de los días. Y qué bueno tener esa determinación en estos tiempos, que la palabra de Dios no falte, ni siquiera un día que falte en nuestra vida espiritual. Me interesa lo que dice el salmista, que llega a ser lumbrera, que es luz a su camino, que es lámpara, dice la Escritura. En aquellos tiempos el salmista, que no eran como nuestros tiempos en la actualidad, obviamente en el transitar diríamos de la oscuridad y del campo, vivir toda esa vida no tan avanzada como hoy tecnológicamente, con una iluminación totalmente diferente, él dice, es lámpara a mis pies, es lumbrera para mi camino. Y qué bueno que también nosotros podamos aplicar para nuestra vida actual, nuestra vida cotidiana. Yo dije, vivimos en un tiempo de invisibilidad, en un tiempo de oscuridad, donde hay maquinaciones del mismo adversario, del príncipe de este mundo, que nos trae tiniebla, que nos trae inseguridad, nos trae incertidumbres. ¿Y qué es mejor que ir a la palabra de Dios, que justamente es la que nos va a alumbrar para que nosotros sigamos hacia adelante? Veníamos diciendo en estos días que la palabra es algo clave, es algo fundamental. Y yo creo que a través de la palabra, ante esta incertidumbre o invisibilidad que tenemos, yo creo que la palabra nos va a llegar a nosotros a alumbrar. Va a ser como esa lámpara que en la antigüedad se usaba quizás para estudiar, para leer, para escudriñar incluso la palabra. A veces cuando vemos en tiempos anteriores que grandes reformadores con una lámpara viendo las Escrituras, tratando de escudriñar, tratando de aprender la palabra de Dios. Y creo que también nosotros, hoy en la actualidad, con ya tiempos más modernos, podemos sentarnos y escudriñar la palabra. Y cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos conociendo a aquel que está hablando a través de esa palabra. Quiere decir entonces que esta lámpara, que es la palabra, nos va a ayudar a conocer los pensamientos de Dios. Estos pensamientos de Dios que no son para grandes hombres, quizás teólogos, aquellos personajes quizás líderes
a lo mejor de ciertas religiones o autoridades, como ya sea la pastoral o sea quizás en las religiones tradicionales o el rabino o el que fuere. No es únicamente para ellos, sino que la palabra de Dios es para los simples, para los sencillos. Es como dice el Salmo también, que la palabra vivifica a aquellos que de sencillo corazón van y lo buscan. Ahora, qué importante entonces que nosotros, que en este tiempo de incertidumbre, que en este tiempo de oscuridades en los cuales nos estamos viviendo, oscuridades porque no sabemos cómo vino este virus, no sabemos cuál es la artimaña del enemigo que nos quiere encerrar, nos quiere aislar y nos quiere tener continuamente con incertidumbres. Pero qué bueno que nosotros podamos ir a la palabra de Dios que nos va a alumbrar y nos va a guiar realmente los tiempos en los cuales estamos viviendo y en los tiempos que van a venir. Por eso dije, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a la palabra del Señor, es ahí cuando vamos a ser alumbrados, vamos a ser iluminados, vamos a tener visibilidad para transitar en este mundo en el cual se encuentra en tinieblas. Qué importante entonces, como decía el salmista, que la palabra realmente llegaba a ser para él, dice, lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Y luego dice, yo juré y ratifiqué que voy a cumplir tus mandamientos, voy a amarlo, voy a seguir tus mandamientos. Es como decir en palabras actuales, voy a hacer una declaración jurada que quiero leerla, escudriñar tu palabra día tras día. Obviamente que uno tiene que buscar ese tiempo, porque sabemos que en las grandes ciudades el tiempo muchas veces es escaso, es tirano, pero muchas veces debemos retirar un tiempo para ir a la palabra porque es lo que nos va a alumbrar para nuestra vida espiritual, emocional y obviamente física también. Por eso es muy importante que nosotros, diríamos, nos juremos a nosotros mismos y juremos ante Dios que yo voy a leer la palabra, voy a escudriñarla la palabra, que no simplemente la Biblia esté como algo decorativo en mi biblioteca, o que no simplemente lo tenga como amuleto en un cierto lugar donde los demonios puedan verlo y huir. Porque muchas veces hay gente que lo tiene como amuleto. Tengo mi Biblia en la cabecera de mi cama para poder dormir mejor. Tengo mi Biblia a lo mejor en cierto lugar para que el demonio no entre en mi casa. Yo creo que el salmista va mucho más allá. El salmista dice, yo tengo que leerla a diario, tengo que escudriñarla, tengo que realmente aplicarla a mi vida. Por eso es muy importante en estos tiempos, yo dije de invisibilidad, donde no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, donde el temor muchas veces nos paraliza, nos llega a tener temor aún de la misma muerte, viendo casos de gente muy joven o de gente en una edad adulta, no tan, diríamos, longevas, que están perdiendo su vida. Y uno muchas veces entra en la incertidumbre. Por eso debemos ir a la palabra de Dios que nos va a iluminar y nos va a dar seguridad. Creo que la palabra de Dios a nosotros nos da seguridad. Y eso es lo que está diciendo justamente, ¿no?, el salmista. El salmista dice, vinieron muchos enemigos contra mí, extendieron lazo, dice el salmista. El impío viene, el malhechor viene y dice, inclinan lazo sobre mí para verme mal. Pero yo creo que la palabra, él dice, es mi seguridad. Por eso yo juré y ratifico y voy a seguirle a Dios y voy a dejarme guiar por la palabra de Dios. En aquellos tiempos yo me imagino que en esos campos tan oscuros, que en esas noches tan oscuras, era necesaria la lámpara para que alumbre o para que puedas guiarle a un cierto lugar. Hoy en día nosotros necesitamos, quizás para llegar a ciertos lugares en las ciudades o en el más afuera necesitamos, diríamos, un GPS, necesitamos ahí para que nos lleve y nos oriente dónde tenemos que ir. Aunque muchas veces GPS está desactualizado y nos lleva por lugares donde no tenemos que ir. Pero sin embargo, la palabra de Dios no está desactualizada. La palabra de Dios es tan actual para este tiempo, es tan clara para este tiempo. Yo dije que la palabra realmente no van a ser ciertos hombres eruditos que van a ser
quiénes van a guiar a otros. No, la palabra de Dios es para los simples, para los sencillos, para los que van a leerla con un corazón abierto, con una mente abierta. Cuando entendemos que los mandamientos del Señor son básicos, y Él dijo, hay 2 mandamientos que son básicos y clave, y el resto, diríamos, va a ser algo ya muy llevadero y muy fácil. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, amarle a Él. Y lo segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí se cumple todo el mandamiento. Cuando amamos a Dios, tememos a Dios, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, las otras cosas obviamente van a ser rápidamente integradas. Por eso qué importante que es la palabra de Dios en este tiempo. En este tiempo de inseguridad, nosotros no únicamente vamos a llenarnos de conocimiento, sea intelectual, sino que va a ser un conocimiento espiritual, donde la revelación de Dios misma va a venir sobre nuestro corazón. ¿Sabe que la palabra del Señor también en ciertos hombres de Dios llegó a ser tan fuerte que en su vida espiritual ellos estaban enardeciendo, ellos estaban, diríamos, calientes en el espíritu hasta los huesos, como dice ahí Jeremías? El libro de Apocalipsis dice que a él, que en estos tiempos justamente se habla de tibieza, dice la palabra de Dios que a los tibios Él les va a vomitar de su boca. Dice, preferido que sean fríos o que sean, dice, fríos o calientes. Dice, al tibio le voy a vomitar de mi boca. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que salir de tibieza espiritual. Nosotros debemos ser apasionados por la palabra. El profeta Jeremías, justamente, él dice, mientras venían todos los impíos a querer acallar lo que él profetizaba, dice, traté de callar, traté de ocultar, pero hay algo dentro mío que me quema en mis huesos. Hay algo que no puedo, dice, dejar de manifestar. Y era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. En este tiempo, nosotros necesitamos de la palabra del Señor, que pueda arder en nuestro corazón, que pueda penetrarse en nuestros huesos y poder compartir a otros la palabra de Dios. Creo que en estos momentos de oscuridad, momentos de tinieblas, momentos de incertidumbre, nosotros necesitamos más que nunca la palabra del Señor. El salmista decía, te ruego, Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Y creo que cuando Dios nos vivifica, es ahí cuando también nosotros vamos a ser orientados. Somos peregrinos y somos viajeros en este mundo, y nosotros sabemos que hay un hogar celestial. Y sabe que la palabra de Dios nos va a guiar a nosotros para llegar a ese hogar celestial. Dice la Escritura que debemos permanecer hasta el fin, y ese va a ser salvo. No tenemos que nosotros quedarnos en mitad del camino. No debemos nosotros, como quien dice los deportistas, colgar los guantes o colgar los botines. No, nosotros debemos seguir hasta el fin. Hasta el fin debemos amar la palabra, seguir la palabra, vivificar la palabra en nosotros, y eso nos va a traer recompensa y nos va a traer eternidad con el Señor. Mire qué importante es la palabra. El Salmo 119, todo el Salmo 119 nos habla el salmista que debemos nosotros amar la palabra, vivificarnos en la palabra. Debe ser lumbrera, debe ser lámpara para nosotros. Yo quiero animarte en este tiempo, dije, donde hay invisibilidad, donde hay tinieblas, donde hay incertidumbre, más que nunca vayamos a la palabra de Dios. Ahora, la palabra no únicamente nos va a mostrar los problemas o las enfermedades que nosotros llegásemos a tener, porque somos pecaminosos, pero Dios no se queda ahí con que somos pecaminosos, sino que Él tiene una salida, Él tiene una solución. Ante una enfermedad, Dios tiene un remedio también. No nos quedemos con que Dios nos muestra nada más la enfermedad. Dios no nos muestra nada más que el pecado, sino que Dios nos muestra de la liberación del pecado en el cual tenemos a través de Jesucristo. Mire qué interesante, la promesa de Dios que tiene en su palabra. Día tras día quizás
vamos presentándonos con problemas, con adversidades, con situaciones. Y todos los días tenemos que solucionar problemas. Y todos los días tenemos que ir a la palabra, a buscar la guía para que nosotros podamos superar cada problema. Ante el desánimo, ante quizás la angustia, ante la falta de fuerza, tenemos que ir a la palabra y Él nos va a hablar. Ante hierros que tengamos en el transitar de esta vida, Dios va a enderezar nuestros pasos, porque Él tiene pensamientos de bien, Él no tiene pensamientos de mal. Cuando más escudriñamos y más buscamos la palabra, más vamos a encontrar los propósitos de Dios para nuestra vida. Por eso yo quiero en este tiempo animarte, como decía también el profeta Isaías, dice, aunque el enemigo venga contra nosotros, aunque el enemigo tenga armas forjadas sobre nuestras vidas, dice, esas armas no van a prosperar porque el Señor es quien está con nosotros. Y dice, y el Señor y la justificación del cielo, todo lo que se levante contra nosotros, contra los siervos del Señor, sobre los santos del Señor, dice, declara el Señor que ninguna arma forjada va a prosperar sobre nosotros. Ninguna arma forjada va a prosperar sobre tu vida. Entonces la palabra llega al fin y al cabo darnos seguridad. Esos dardos del enemigo que quieran venir sobre tu vida a través de la palabra que es la espada, el cual nosotros no únicamente vamos a atacar, sino que con la palabra también nos vamos a defender, con la espada nos vamos a defender y también con el escudo de la fe. Por eso en estos tiempos yo quiero animarte para que tomes realmente la armadura de Dios, tomes a tu familia y puedas acobijarte en ella, en la palabra de Dios. Mire qué interesante que la palabra del Señor dice, nos va a guiar al destino que realmente nosotros necesitamos y a ese destino que nosotros ya hemos elegido a través del Señor Jesucristo. Esas mansiones eternas, esas mansiones celestiales que Dios tiene para nosotros, si no es antes la venida del Señor y que nos lleve, estaremos con Él. Por eso quiero animarte en este tiempo. Quizás momentos de oscuridades, quizás momentos de incertidumbre, pero en la palabra está la iluminación. En la palabra está la lumbrera para nuestro camino. Quiero orar sin más por tu vida, por tu familia y más que nunca puedas ser amante y que te comprometas contigo mismo. Yo me comprometí conmigo mismo, leer la palabra todos los días porque me va a alumbrar en el transitar diario que tengo. Déjame orar por tu vida, por tu familia, por tus cosas. Señor, yo te agradezco y te doy muchísimas gracias porque realmente podemos compartir tu palabra, podemos leer, podemos escudriñarla, porque sabemos que hay lugares o países en los cuales está prohibido tener una palabra del cielo. Pero nosotros tenemos y no lo vamos a guardar como un amuleto, no lo vamos a tener como una reliquia, sino que vamos a leerla, vamos a vivirla, vamos a amarla. Y a través de ella creemos que seremos revelados, iluminados por tu Espíritu para llevar una vida plena, para llevar una vida llena de gozo. Así como el salmista se gozaba en la palabra de Dios, así también nosotros queremos gozarnos. Bendigo a cada hermano, a cada amigo, ahí en su casa, ahí con su familia, ahí en sus trabajos, ahí en sus conexiones divinas, familiares, conexiones que son preciosas. Señor, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Espero que esta reflexión de la palabra haya sido una bendición para tu vida y que puedas compartir con otro. Y no te dejes llevar por el temor o por la incertidumbre, sino más que nunca vamos a leer y escudriñar la palabra. Dios te bendiga y te deseo muy buena semana para vos y para los tuyos. Y será hasta la próxima, Dios mediante.